vamos a arrancar con el tema de hoy, integración aproximada. Bueno, vamos a tener en cuenta que a pesar de que hemos visto muchos temas, muchas formas de integrar, ¿sí? A veces es difícil hallar la primitiva de una función, o a veces tampoco no puede hallarse, ¿sí? Puede ser difícil o puede no hallarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no toda función continua tiene una primitiva que se pueda expresar mediante un número finito de funciones elementales. Por ejemplo, esta, la integral de e a la menos x al cuadrado, o la integral del seno de x sobre x, ¿sí? Además de muchas otras. ¿Qué son las funciones elementales? Las funciones que hemos visto hasta ahora. Y otras veces, tal vez queremos determinar la integral de una expresión, pero de la que no se conozca su fórmula explícita, ¿sí? Sería una función que no esté expresada como igual a f de x, ¿sí? Sino como serían los casos en los que las funciones vienen expresadas mediante gráficas o tablas. Vieron que las funciones se pueden expresar de distintas formas. Entonces, si tenemos una y igual a f de x, mediante la cual se pueda expresar mediante una función elemental, bueno, tenemos la posibilidad de integrar como vimos hasta ahora. Pero si la función viene expresada mediante una gráfica o una tabla, tendríamos esa dificultad de no poder hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, tenemos que recurrir a los métodos de integración aproximada. Entonces, vamos a ver método de los rectángulos, método de los trapecios y método de Simpson. El método de los rectángulos, ¿sí?, parte de la noción de integral definida que vimos al principio cuando empezamos con el tema de integral definida, que tiene que ver, ¿sí?, de la integral como el límite de una suma. Y acá en la gráfica está expresada como el límite de la suma inferior y la suma superior, o sea, los rectángulos de altura mínima, los azules, y los rectángulos de altura máxima, que serían los que están formados mediante las líneas verdes. Entonces, ¿qué hacemos? Como lo veníamos viendo hasta ahora, partimos de una función igual a f de x, continua, ¿sí?, determinada en un intervalo AB, donde en ese intervalo realizamos una partición, ¿sí?, en n elementos, ¿sí?, o n particiones, x1, x2, x3, ¿sí?, hasta xn, donde el primer valor, el extremo inferior, va a coincidir con x0 y el extremo superior, xn, con b. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora, distinto de lo que planteamos cuando vimos el tema de suma inferior y suma superior, es que el delta x, ¿sí?, o sea, la base para los rectángulos que formamos, siempre va a ser el mismo. No va a ser igual o distinto, porque antes habíamos planteado que las particiones podían ser iguales o distintas. Ahora no. El delta x siempre va a ser el mismo. Entonces, dividimos el segmento, dividimos, ¿sí?, en n partes iguales, entonces si hacemos la diferencia entre b y a, ¿sí?, y lo dividimos en n, tenemos nuestro delta x, que va a ser siempre igual, y además, para cada uno de estos valores en los que he particionado el intervalo AB, voy a tener un valor de la función, ¿sí? Entonces, en x0, valor de la función y0, en x1 y 1, en x2 y 2, así hasta el último, donde en xn tengo el valor de la función y n, ¿sí?, que corresponde a cada uno de estos puestos acá de esta forma. Es una expresión equivalente. Si formamos las sumas, ¿sí?, para cuando se trata de la suma inferior, vamos a hacer el delta x por el y0 más el delta x por el y1, y así sucesivamente, así hasta llegar al delta x por yn menos 1, ¿sí?, acá. Y cuando se trate de la suma superior, vamos a hacer el delta x por el y1 más el delta x por el y2, así sucesivamente hasta llegar al delta x por yn. Entonces tenemos, ¿sí?,
estas dos sumas con las que podemos calcular la sumatoria, ¿sí?, de cada uno de esos rectángulos. Entonces nos va a quedar, ¿sí?, b menos a sobre n, que es delta x, ¿sí? Dijimos que, vuelvo acá, ¿sí?, cada uno de los valores de la función en la partición lo estoy multiplicando por delta x. Entonces delta x lo saco como factor común, tanto en esta expresión como en esta otra, y delta x dije que era igual a b menos a sobre n, y entonces lo voy a expresar de esa forma. Y me va a quedar multiplicado por ¿qué cosa? Por la sumatoria de los valores de la función en cada una de las particiones que he tenido en cuenta. Entonces, estos valores para la suma inferior, estos valores para la suma superior. Entonces nos quedan determinadas estas dos fórmulas, que se dice fórmulas de los rectángulos. Evidentemente, ¿sí?, y tal cual lo dijimos cuando vimos el tema de suma inferior y suma superior, cuanto mayor sea n, ¿sí?, menor va a ser el error que se cometa al calcular, ¿sí?, por un método aproximado como este, ¿sí?, con la fórmula de los rectángulos. Lo que va a ocurrir que es, veamos el siguiente método, ¿sí?, se llama método del trapecio. Si se fijan ahora, lo que vamos a hacer es aproximar el área, pero ahora en vez de con rectángulos, ¿sí?, pues podría tener un rectángulo para la suma inferior acá y uno para la suma superior de esta forma. Fíjense qué les parece la aproximación con este tipo de líneas quebradas inscriptas. ¿Será mejor o será peor que el anterior? Mejor. 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 Evidentemente ya gráficamente pueden darse cuenta que es una mejor aproximación, ¿sí? Entonces ahora el área, toda esta área va a estar determinada por la suma de las áreas de cada uno de estos trapecios, ¿sí?, rectangulares que hemos determinado a partir de esta aproximación que hacemos hacia la curva. Sería, profe, el tamaño del error es menor en cada rectángulo, digamos. Claro, es menor en cada rectángulo. Entonces, nuevamente, el intervalo AB lo particionamos en n intervalos iguales, o sea que quiere decir que el delta X en todos los casos es igual. Y el área de cada trapecio rectangular la vamos a calcular de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? La altura, ¿sí?, el valor de la función en I0 más el valor de la función, el valor de la función en X0, que será I0, más el valor de la función en X1, dividido 2, ahí voy a tener una altura media, multiplicado ¿por qué? Por la base, ¿sí? Así sucesivamente para cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, I0, si es altura, más I1 dividido 2, tengo una altura media, multiplicado por el delta X, que es la base. Luego, ¿cómo va a ser? I1, ¿sí?, más I2 dividido 2, altura media, por la base, o sea, el delta X. Así sucesivamente hasta el último, acá tendremos IN-1, toda esta altura, más IN dividido 2 por delta X, que será esa base. Entonces así tenemos determinado, ¿sí?, las áreas de cada uno de los trapecios rectangulares. Y para poder determinar el área total en forma aproximada, vamos a realizar la sumatoria de cada uno de esos, de las áreas de cada uno de esos trapecios rectangulares. Entonces, definimos la sumatoria y luego de eso vamos a reexpresar. Delta X lo tenemos en todos los términos, o sea que lo podemos sacar como factor común. Delta X habíamos dicho que era B menos A sobre N. Y nos queda, ¿sí?, cada uno de estos términos dentro del paréntesis, los cuales los vamos a
reexpresar de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan, si este 2 que tenemos en cada una de las divisiones lo distribuimos según cada uno de los términos que tenemos en el numerador, vamos a tener i0 sobre 2 más i1 sobre 2 más i1 sobre 2 más i2 sobre 2, así sucesivamente hasta llegar a in menos 1 sobre 2 más in sobre 2. Y lo que hacemos, ¿qué es? Sumar los extremos, o sea, i0 sobre 2 más in sobre 2, ¿sí? Entonces eso decimos que lo llamamos extremos sobre 2. Y luego, fíjense qué pasa acá, voy a tener i1 sobre 2 más i1 sobre 2, o sea, tengo 2 y 1 sobre 2. Entonces, ¿cuánto es eso? i1. I1, claro. Acá va a volver a pasar lo mismo, voy a tener i2 sobre 2 más i2 sobre 2. Entonces voy a tener 2 y 2 sobre 2, entonces tendré i2. Y así sucesivamente. Eso va a pasar tanto, ¿sí? Entonces, como les acabo de mostrar recién, tanto con los i que tienen subíndice impar como los que tienen subíndice par. Entonces lo que digo es, sumo p, o sea, p, ¿sí? Son los términos con subíndice par, más los términos con subíndice impar. Eso es, resumidamente, lo que dice esta expresión. Esta aproximación que tengo acá, la puedo reexpresar diciendo esto que está acá. ¿Qué es lo único que hago? Saco, ¿sí? Factor común, 1/2, para no tener este 2 acá dividiendo, ¿sí? Entonces nos va a quedar n multiplicado por 2, y entonces nos va a quedar e más 2p más i, porque he sacado 1/2 de factor común, que es esta expresión. Profe, Sí, ¿qué significa E? Porque P significa índice par y el otro índice impar. y acá extremos, ¿sí? Ah, bueno, Extremos, gracias. ¿cuál era? El I0 más el IN, ¿sí? Bueno, entonces, simplemente con sacar 1/2 de factor común, lo que hacemos es expresar un poco más simplemente esta parte, ¿sí? Del cálculo. Entonces acá tenemos las fórmulas de los trapecios. Entonces repasamos, I0 más IN lo llamamos E, que es la sumatoria de las ordenadas de los extremos. I1 más I3 más IN menos 1, así sucesivamente hasta IN menos 1, es lo que llamamos I, que es la sumatoria de las ordenadas de subíndice impar. I2 y 4 hasta IN, ¿sí? Lo llamamos P, y es la sumatoria de las ordenadas de subíndice par. Y acá tienen explicado, ¿sí? Esta cuestión de que vamos obteniendo, ¿sí? Dos veces I1 sobre 2, y lo mismo va ocurriendo con el I2. Profe, en E tenemos YN de nuevo, o sea, el extremo N. Y no tenemos en el P Y0. Ah, claro, acá tiene que decir IN menos 2. Entonces, hasta IN menos 2, ¿sí? Porque IN era el extremo, como bien decís, entonces ya estaba contemplado acá. Como dijimos antes, cuanto mayor sea el número de particiones, más preciso va a ser el resultado del cálculo. Y como dijimos antes, ¿sí? Vamos a tener menor error con el método del trapecio que con el método de los rectángulos. Eso quiere decir que vamos a obtener un valor más exacto. Vamos a desarrollar otro método, que es el método de Simpson.
En el método de Simpson, la aproximación, en vez de realizarla con rectas, la vamos a realizar mediante una parábola de grado 2. Entonces, para esta función y igual a f de x, lo que vamos a hacer es aproximar con una parábola de grado 2 la superficie, ¿sí?, bajo la curva y entre estos dos valores y la parábola que estamos considerando. Entonces lo que vamos a hacer, sí es importante para poder realizar el cálculo con el método de Simpson, es particionar el intervalo AB en una cantidad par, ¿sí? Entonces vamos a ir tomando de a 3 puntos. Tomo x0, x1 y x2. Y aproximo con esa función el área bajo la parábola de grado 2, ¿sí?, el eje X, y tomando en el eje X los valores x0 y x2. Entonces, cada 3 puntos voy a realizar una aproximación. La siguiente aproximación la realizaré, ¿sí?, para esta superficie, tomando los puntos x2, x3 y x4. Y por último, en este caso, tomaré los siguientes 3 puntos para realizar una aproximación a esta curva, también con la parábola de grado 2. Acá la parábola de aproximación, ¿sí?, está presentada de esta forma, pero puede ser, ¿sí?, que acá en este caso tenemos que aproximar con la parábola positiva, acá tendremos que aproximar con una negativa, y acá también, ¿sí? Se presenta en forma genérica de esta forma para ver cómo van a ser los valores que vamos a tomar y a determinar. Entonces, esa parábola con la que aproximamos, ¿sí?, tiene la forma igual a x cuadrado más bx más c, donde vamos a decir, ¿sí?, acá tenemos eje x, eje y, ¿sí?, lo tomamos de esta forma y vamos a determinar el punto, ¿sí?, cada 3, acá tenemos x0, x1, x2, entonces x0 va a corresponder a menos h y vamos a tener un valor de ordenada p0. x1, en este caso, va a corresponder a 0 y vamos a tener un valor de ordenada P1. Y x2, ¿sí?, para esta primera aproximación que vamos a realizar, va a corresponder a h y ahí vamos a tener un valor de ordenada, ¿sí?, que corresponde al punto P2. O las ordenadas las llamamos I0, I1, I2. Entonces, nuevamente, como veníamos diciendo hasta ahora, dividimos el segmento AB en un número par de partes iguales y vamos a tener el área bajo la curva de los segmentos x0, x1 y x1, x2, que se sustituye por el área limitada por la parábola del segundo grado. Por cada 3 puntos consecutivos vamos a obtener una aproximación. Y la ecuación de la parábola va a pasar por estos puntos como recién vimos en el gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la integral definida en el segmento menos HH, ¿sí? Esto que hemos planteado acá, que dijimos que tenía su equivalencia con la función original y según los puntos que habíamos escogido, que eran x0, x1 y x2. Entonces, planteo la integral entre menos h y h para la función cuadrática, que es la función de aproximación, ¿sí? Entonces, simplemente estoy calculando mi primer, ¿sí?, aproximación para el segmento entre x0 y x2, ¿sí?, que era equivalente a esto que estoy tomando acá. Calculo la integral, ¿sí? Entonces me va a quedar constante por x cubo sobre 3 más constante por x cuadrado sobre 2 más la constante por x. Esta expresión, esta primitiva, la tengo que evaluar entre menos h y h. Entonces acá determinamos la primitiva en el extremo superior, simplemente reemplazamos todas las x por h, menos la primitiva en el extremo inferior. Entonces reemplazamos nuevamente acá
todas las X por H. Aplicamos la regla de Barrow. Y luego de eso, distribuyendo el signo negativo que está acá delante del paréntesis, obtenemos esta expresión. Luego de eso, podemos reducir esta expresión de esta forma, ¿sí? Acá tenemos... Profesor, sí, me parece que se le saltó un menos ahí en... acá se saltó ese. Bien. Entonces ahí nos quedaría menos. Perfecto. Claro, era eso, no, profe. Bien, bien, gracias. Entonces acá tenemos h cubo sobre 3 por a, y acá tenemos h cubo sobre 3 por a. Entonces nos queda 2/3 a h cubo. Acá tenemos menos bh cuadrado sobre 2 y más bh cuadrado sobre 2 se cancelan, y acá nos queda c por h más c por h, 2c por h. Esta expresión, ¿sí? Lo único que hacemos es para sacarle, ¿sí? H, acá tenemos H y H como factor común, ¿sí? Un factor común es H, y para no tener acá en este término dividido 3, sacamos 1/3 de factor común entre los dos términos, así nos queda esta expresión entre paréntesis sin fracciones, ¿sí? Entonces, si sacamos 1/3, acá nos va a quedar el 2a por h cuadrado, y acá nos quedará el 6c porque lo dividimos. Entonces, esta S, ¿sí? Que dice acá, va a ser la superficie para esta primer parte, ¿sí? Esta primera aproximación que vamos a realizar. Esa superficie la hemos determinado, ¿sí? Considerando nuestra parábola de aproximación, ¿sí? Y la notación que usamos para la parábola de aproximación. Ahora, ¿qué necesitamos? Determinar los valores de los coeficientes A y C. Entonces, decimos que x0 es igual a menos h, x1 es igual a 0, x2 es igual a h. Como lo habíamos planteado acá, ¿sí? x0 es igual a h, x1 es igual a 0, x2 es igual a h. Así es como dijimos que íbamos a nombrar cada uno de los puntos para realizar la aproximación con esa parábola. Entonces, si tomamos la expresión, ¿sí? De la función de aproximación y reemplazamos respectivamente primero, ¿sí? Teniendo en cuenta que el x0, ¿sí? Entonces, que x0 es igual a menos h, ¿no? Entonces, reemplazamos nuestro x por menos h y por menos h. Entonces nos va a quedar a por h cuadrado menos b por h más c. Luego reemplazamos x1 igual a 0, acá. Entonces, acá nos queda 0, nos queda 0, nos queda que y es igual a c, o sea, nuestro y1. Y por último, x2 es igual a h. Entonces, reemplazamos por h y vamos a obtener el valor y2. Luego de eso, vamos a tomar y0 e y2, ¿sí? Y los vamos a sumar. Esas dos ecuaciones las vamos a sumar. Entonces nos queda que y0 más y2 va a ser igual a 2h por a cuadrado. Esto se cancela, más 2c. Y habíamos dicho, ¿sí? Que y1 era igual a c. Entonces este valor c que tengo acá lo puedo reemplazar por y1, que está hecho en este lugar. Y además
voy a despejar, entonces, de esta ecuación que me quedó, el valor de A. Entonces, me queda I0 más I2, paso restando 2 y 1, y paso dividiendo 2 por H cuadrado. Entonces nos queda esta expresión. Entonces, ya tengo los dos valores que quería determinar, el valor de A y el valor de C. C va a ser igual a I1 y el valor de A va a ser igual a esta expresión. Entonces, puedo reemplazar, ¿sí?, acá por el valor de C y acá por el valor de A, por toda esa expresión. Y nos queda, ¿sí?, reemplazando, acá tengo la expresión donde tenía que reemplazar, acá estoy reemplazando por el valor de A, ¿sí?, todo esto, y acá estoy reemplazando por el valor de C, ¿sí?, esa expresión que teníamos. Podemos simplificar, h cuadrado con h cuadrado, 2 con 2, y nos va a quedar I0 más I2 menos 2 y 1 más 6 y 1, que en definitiva nos queda el I1 con 4 y 1. Entonces nos queda esta expresión. Esto a lo que hemos llegado acá, en definitiva, ¿qué es? El área de la parábola de segundo grado que pasa, ¿sí?, por I0, I1 y 2, o los puntos P0, P1 y P2. Entonces, hasta ahora solamente calculamos el área para un segmento, ¿sí?, X0 y 2. Ahora, ¿qué necesitamos? Llevar esta idea a todo el segmento AB. Entonces vamos a realizar la sumatoria, pero cambiando ¿qué cosa? Los puntos que tomo. Al principio sí habíamos particionado en una cantidad par de puntos y tomábamos los puntos, ¿sí?, desde x0 igual a A hasta xn igual a B, ¿sí?, de A3. Entonces, nuestros próximos 3 puntos, ¿cuáles van a ser? Los que correspondan a x2, x3 y x4, que tendrán, ¿sí?, sus valores de ordenada x, y2, y3 e y4, ¿sí?, equivalentes a esto que presentamos acá. Entonces, tomamos las n particiones y expresamos, ¿sí?, de esta forma general, ¿sí?, desde el x0 hasta el xn tomado, ¿sí?, o que tenemos equivalente como el segmento AB. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos acá. H sobre 3 lo tenemos en todos los términos, lo sacamos de factor común. I0, extremo inferior, ¿sí?, que corresponde a la ordenada del extremo inferior, e IN, que corresponde a la ordenada del extremo superior, lo tenemos una sola vez, las ponemos acá juntas. Tenemos 4 y 1, 4 y 3, 4 y n menos 1, que tendremos en el medio. 4 y 5, 4 y 7, 4 y 9, o sea, tendremos 4 por I ordenadas ¿de qué? ¿De qué tipo? Impar, ¿sí? Entonces, a todas esas ordenadas las voy a agrupar multiplicando 4 por la sumatoria de las ordenadas de subíndice impar. Y las ordenadas de subíndice par, fíjense lo que va a pasar. Tengo I2 acá e I2 acá, entonces tengo 2 y 2. Después voy a tener I4 acá y al principio del siguiente paréntesis, o sea, tengo 2 y 4. Y así sucesivamente hasta que voy a llegar acá a tener IN menos 2 y acá IN menos 2, entonces tengo 2 IN menos 2. Entonces, para las ordenadas de subíndice par, voy a sacar factor común 2 y voy a realizar la sumatoria de las ordenadas de subíndice par. Entonces, en forma resumida, nos va a quedar que tenemos
que la superficie en el segmento AB la podemos calcular como h sobre 3 por la suma de las ordenadas, ¿sí?, de los extremos más la suma de las ordenadas de los que tienen su índice par por 2 más la suma de las ordenadas que tienen su índice impar multiplicado por 4. Bueno, entonces llegamos a esta fórmula y esa es la fórmula de Simpson. Nuevamente, ¿sí?, cuanto mayor sea la cantidad de particiones, vamos a tener mayor precisión en los resultados, ¿sí? Y habrán podido observar que aproximando con la parábola tenemos mayor precisión que con los métodos anteriores. Entonces acá tenemos un ejemplo. Queremos calcular en forma aproximada el logaritmo natural de 2, ¿sí? Entonces vamos a determinar la integral entre 1 y 2, ¿sí?, de la integral del diferencial. Vamos a determinar la integral entre 1 y 2 del diferencial de x sobre x. Entonces, dividimos el segmento en 10 partes iguales y determinamos el delta x, que es 2 menos 1 dividido 10, que nos da 0,1. Y determinamos los valores, ¿sí?, para cada una de las particiones que determinamos en el segmento. Entonces tenemos esta tabla, ¿sí? Nosotros estamos calculando entre 1 y 2, por eso tenemos nuestro x0 corresponde con el extremo inferior, nuestro x10 corresponde con el extremo superior y tenemos, ¿sí?, las 10 particiones. A cada uno de estos valores de x les corresponde este valor de ordenada. Entonces, si calculamos con las fórmulas, ¿sí?, que encontramos para el método de los rectángulos, ¿sí?, vamos a realizar el cálculo del delta x por la sumatoria de las ordenadas correspondientes a los rectángulos de altura inferior en este caso y a los rectángulos de altura superior en este caso. Y obtenemos estos dos valores correspondientemente. Si aplicamos el método de los trapecios, ¿sí?, esta fórmula, obtenemos, ¿sí?, este valor. Ahora enseguida los comparamos. Y si aplicamos el método de Simpson, obtenemos este otro valor. Entonces, fíjense, el valor, ¿sí?, con una precisión de 7 dígitos decimales, ¿sí?, para el área correspondiente al logaritmo natural de 2, ¿sí?, es este. Y estos son los valores que obtuvimos con cada uno de los métodos. Entonces podemos ver, ¿sí?, que con el método de Simpson tenemos una aproximación en 5 dígitos, ¿sí?, porque acá tenemos 69, 31, 4, 7, el 7 lo redondeamos a 5. Con el método del trapecio tenemos una aproximación menor, porque acá dice 69, 3, 14 y acá tenemos 69, 3, 77, o sea, tenemos 3 dígitos. Y con el método de los rectángulos tenemos una aproximación aún menor, ¿sí? Porque acá dice 69, 3, 14, 72 y miren acá, 66, o sea, acá tenemos una aproximación de un dígito. En el caso para esta suma, y en esta otra suma ni siquiera, o sea, pero bueno, el método de los rectángulos es todo, ¿sí? Entonces, el método con el que mejor podemos aproximar es el método de Simpson. Bueno, con eso terminamos con lo que es métodos aproximados. Y lo que vamos a ver ahora son algunas aplicaciones de la integral definida. Bueno, una de las aplicaciones sería determinar la longitud de arco. ¿Qué cosa es la longitud de arco? ¿Cuánto mide esta curva? ¿Sí? Calcular
cuánto mide la curva entre A y B. Entonces, para realizar ese cálculo, vamos a tomar las ideas que venimos, ¿sí?, utilizando hasta ahora, que es, ¿sí?, ese intervalo, ¿sí?, particionarlo en n particiones, en este caso iguales o distintas, ¿sí? Y vamos a ver de aproximar, ¿sí?, mediante estas rectas inscritas, ¿sí?, dentro de la curva. Siempre partimos de una función continua, ¿sí?, que queremos determinar, ¿sí?, cuál es la longitud de arco de esa función en el intervalo AB y siempre donde A es menor que B. Entonces dividimos el intervalo en n franjas iguales o distintas. Para cada uno de esos puntos en los que hemos dividido el intervalo tenemos un valor de ordenada o valor de la función. Y determinamos, ¿sí?, los incrementos de la base que van a ser la diferencia entre x1 y x0, x2 y x1, así sucesivamente hasta ver la diferencia entre xn y xn menos 1. ¿Sí? Lo vemos acá, diferencia entre x1 y x0, tenemos un delta x1, diferencia entre x2 y x1, un delta x2, así sucesivamente, hasta que hacemos la diferencia entre xn y xn menos 1, y de esa forma obtenemos nuestro delta de xn. Donde la longitud de las rectas inscritas quebradas, que recién con las que estamos aproximando la longitud de arco, la llamamos delta de S1, delta de S2, así sucesivamente, hasta delta de Sn. ¿Sí? Entonces acá tenemos, considerando un intervalo sub i, ¿sí?, el delta de S sub i. Y tenemos el intervalo xi menos 1 hasta xi. Y lo que vamos a hacer es formar acá un triángulo rectángulo donde, ¿sí?, la parte azul, o sea, el delta x, ¿sí?, es la parte azul, el delta de xi, el delta i, ¿sí?, es esta alturita, y la hipotenusa de este triángulo que hemos formado es el delta de S sub i. Entonces, el delta i va a ser la diferencia entre el valor de la función en xi, esa altura, menos el valor de la función en xi menos 1, o sea, esta altura. Entonces, la diferencia entre f de xi y f de xi menos 1 va a ser el delta i sub i en este caso. Y podemos decir, entonces, que la línea quebrada inscripta, ¿sí?, el delta de S sub i, lo podemos calcular, al ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ¿qué? De delta de x sub i y delta i sub i. Entonces, expresamos por el teorema de Pitágoras el delta S sub i. Y luego de eso, ¿sí?, simplemente vamos a reexpresar, ¿sí?, lo que tenemos bajo el signo radical. Y lo reexpresamos sacando factor común delta de x sub i, ¿sí? Acá delta de x sub i lo tenemos, entonces nos va a quedar 1. Pero acá no lo tenemos, por eso el delta i sub i al cuadrado nos queda dividido delta de x sub i. Al sacar el delta de x sub i al cuadrado acá del factor común, ¿sí?, entonces, si distribuimos el radical, nos va a quedar la raíz cuadrada de delta de x sub i al cuadrado, y por eso nos queda de esa forma. Además, por el teorema del valor medio del cálculo diferencial, sabemos que el cociente de los incrementos
va a ser igual a la derivada de la función en un punto intermedio. Entonces, vamos a reemplazar este cociente incremental, ¿sí?, por la derivada de la función en el punto intermedio. Y esta expresión va a estar elevada al cuadrado porque cada uno de esos factores está elevado al cuadrado. Entonces, luego de esto, ¿sí?, acá tenemos el valor aproximado, ¿sí? Este solito es el valor aproximado, pero para un rectángulo, perdón, una línea inscripta, ¿sí? Vamos a poner acá, ¿sí? Es el valor aproximado para una sola de estas rectas. Lo que nosotros necesitamos es determinar el valor aproximado para cada una de esas rectas o líneas inscritas en la curva. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos la sumatoria para cada una de ellas. O sea, vamos a realizar la sumatoria desde igual 1 hasta n para la expresión que habíamos obtenido recién, ¿sí? Entonces, cuando el máximo delta x sub i, ¿sí?, o sea, cuando la partición más grande tiende a 0, ¿sí?, la cantidad de particiones tiende a infinito. Y si tomamos límite para esa expresión, vamos a tener que el límite para la partición más grande de delta x, que tiende a 0, va a ser igual a la sumatoria de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función en el punto intermedio al cuadrado por el delta de x sub i. Y esta expresión sabemos que la podemos reemplazar con la notación de integral. Entonces, el límite para la sumatoria lo vamos a representar con la integral entre a y b, ¿sí?, de esta expresión que tenemos acá, donde el delta x sub i se corresponde con el diferencial x y la derivada de la función en el punto intermedio se va a corresponder con la derivada de la función en x, ¿sí? Estas integrales, ¿sí?, siempre vamos a tener que calcular las integral en un segmento de una raíz cuadrada. Estas integrales no son las más fáciles de calcular, ¿sí? Supongo que ya han estado trabajando con integrales y plantean cierta dificultad. Pero bueno, tenemos acá un ejemplo simple de cómo podríamos calcular a partir de esa fórmula la longitud de arco. Entonces, para este caso, queremos calcular la longitud de arco para esta función x a la 3 medios en el intervalo 0, 1. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la integral entre 0 y 1, ¿sí?, y aplicamos la fórmula de la raíz cuadrada de 1 más, y acá que tenemos la derivada de x a la 3 medios, 1 más la derivada de x a la 3 medios, y lo elevamos al cuadrado según dice la fórmula. Luego de eso, elevamos al cuadrado esto que está acá, nos queda esta expresión, y vemos de calcular la integral. En este caso, ¿sí?, vamos a decir, acá lo estamos llamando, perdón, acá no hacemos t, hacemos t cuadrado, ¿sí?, porque acá tenemos una raíz cuadrada, estamos haciendo t cuadrado. Si aplicamos el método de integración de funciones irracionales, ¿sí?, dijimos que hacíamos la sustitución por t a la alfa, donde alfa era el denominador de los exponentes fraccionarios. En nuestro caso, el exponente fraccionario sería un medio, tenemos raíz cuadrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar t a la alfa. Entonces, t a la alfa sería t al cuadrado. Entonces, t al cuadrado es igual a toda esta expresión, tomamos la expresión lineal, ¿sí?, y de ahí
vamos a derivar a ambos miembros para obtener el diferencial. Entonces acá nos queda 2t diferencial t, y acá nos va a quedar 9/4, ¿sí? Diferencial x, donde despejando el diferencial x, pasamos multiplicando y dividiendo, nos queda que es 8/9 t diferencial t. Entonces, reemplazamos, ¿sí? Sustituimos acá en esta integral, y nos va a quedar el diferencial x, dijimos 8/9 t diferencial t, el 8/9 sale fuera, ¿sí? Acá tenemos t diferencial t. Y entonces, acá habíamos dicho que toda esta expresión, ¿sí? Era igual a t cuadrado. Entonces acá nos tendrá que quedar el... acá me está faltando... No está bien, profesor, porque usted no simplifica el cuadrado de la t cuadrado, cuando reemplaza t cuadrado con la raíz, y te queda t por el diferencial t, 8/9 t diferencial t. Entonces lo multiplica y le queda t cuadrado. Claro, me falta ese paso ahí. Sí, yo decía, me está faltando, pero no está bien. Bueno, entonces, tenemos que, como estamos aplicando una sustitución, ver, ¿sí? De cómo nos quedarían en los extremos de integración según la variable t. Entonces, si x es igual a 0, ¿sí? Tenemos que decir que acá reemplazamos por 0, nos queda que t cuadrado es igual a 1, y la raíz cuadrada de 1 nos dará 1, entonces t será igual a 1. Y si x es igual a 1, reemplazamos acá por 1, nos queda 1 más 9/4, ¿sí? Ese 1 más 9/4 será 4/4 más 9/4, 13/4, la raíz cuadrada de eso, porque tenemos que despejar t, ¿sí? Entonces nos va a quedar esta expresión. Entonces, hacemos la integral de 8, o sea, 8/9 por la integral entre 1 y raíz cuadrada de 13 sobre 2, ¿sí? Bueno, después, ¿qué hacemos? Calculamos, como sabemos calcular, calculamos la primitiva en el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior, y realizamos las cuentas. Acá está planteada así, la primitiva, extremo superior, extremo inferior. Acá están los cálculos, y en definitiva eso nos queda, ¿sí? Que es igual a este valor, y queda expresada en unidades de longitud. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Vio que usted sacó el valor de t, Sí, que es raíz de 13 sobre 2. sí. Siempre se calcula t para saber ese intervalo de 1 y t. Sí, siempre que aplicás el método de sustitución, cuando tenés la integral definida, ¿sí? Si aplicás una sustitución y vos tenías, ponele, en este caso teníamos que queríamos calcular entre 0 y 1, pero ¿para qué? Para x. Entonces, ahora si hacemos una sustitución, ¿sí? ¿Cuáles son los valores equivalentes para esta variable t? Entonces, siempre que hacemos, vamos a reemplazar t en el extremo inferior, en 0, y t en 1, para obtener los nuevos intervalos de integración para la variable t, ¿sí? Si yo acá integro t, digo, bueno, la primitiva es t cubo sobre 3, y la tengo que evaluar entre qué y qué, entre 1 y raíz cuadrada de 13 sobre 2, ¿sí? Y luego, bueno, aplico Barrow acá. A esta expresión le aplico Barrow y calculo. Claro. Había cambiado porque cambió la variable, digamos. Claro, los cambio porque cambia la variable. Distinto sería que, o sea, porque vos acá cuando integrás t, ¿sí? Y cuando aplicás Barrow se lo aplicás a t, no a x.
Entonces, necesitas sí o sí buscar la forma equivalente para esta nueva variable t de los extremos de integración. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, y otra aplicación de la integral definida, aparte del área que lo habíamos visto al principio, como área, ¿sí? Y sus distintas interpretaciones según la ciencia en lo que se aplique, otra aplicación es el cálculo del área lateral de un cuerpo de revolución. La idea, ¿cuál es? Que nosotros tenemos una función igual a f de x, que la vamos a hacer girar a través de un eje, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el eje x, y al girar, ¿sí? Esa curva, esa función, va a generar, ¿sí? Un área de revolución. Fíjense que si esta figura que se forma acá la diéramos vuelta, podríamos pensar que puede ser un vaso, por ejemplo, ¿sí? O que es un vaso que está acostado, ¿sí? Profe, ¿es Sí. el concepto de cónicas en álgebra? Bueno, no es una cónica. Sí, ya entiendo, pero digamos, a eso se refiere, algo similar, como una línea, bueno, una función sería que gira alrededor de un eje. Esta es una función, ¿sí? O una curva que gira alrededor de un eje. Cuando tenemos las cónicas, lo que planteamos, así como lo define en el material de cátedra, que tenemos un conjunto de puntos que cumplen con determinadas características. Claro, en el caso de las cónicas es una recta. En realidad, las cónicas tenés la circunferencia, Sí, pero la función que gira alrededor del eje es una recta, digamos. Claro, lo que pasa es que no es que hay algo que gira en las cónicas. En las cónicas, ¿qué pasa? Cuando definís una circunferencia, ¿qué cosa decís? Que se trata de un conjunto de puntos que se mantienen a una distancia constante respecto de un centro, y ese es el radio, ¿sí? No es que la cónica gira a partir de una recta. La cónica cumple con la característica de que cada uno de sus puntos en la circunferencia están a la misma distancia de un centro. O en la elipse, cada uno de sus puntos, ¿sí? Es igual a la suma de dos distancias, ¿sí? La distancia del punto genérico a cada uno de los focos, ¿sí? Y que se mantiene constante y, bueno, mayor que la distancia entre focos. ¿Se entiende? O sea, no hay un giro, sino que Sí, se cada entiende. uno de los puntos se conforma a partir de esas características o esas definiciones. En cambio, bueno, como decíamos en este caso, ¿sí? El área de revolución se genera a partir del giro de una curva, ¿sí? Respecto de un eje. En este caso, ¿sí? Yo les voy a mostrar una curva, ¿sí? Que va a girar respecto del eje . ¿Sí? Y entonces está generando, ¿qué cosa? Una superficie de revolución, ¿sí? Toda esta área que se ha generado se llama superficie de revolución, bueno, y en este caso gira a través, en este caso, del eje Y. Entonces, volviendo a nuestro plano, ¿sí? Esta curva gira alrededor de este eje y nosotros queremos determinar toda esa superficie que se está generando a partir de ese giro. Entonces vamos a realizar una aproximación. ¿Con qué? Con un tronco de cono. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Graficado nuestro tronco de cono. Acá aproximamos, ¿sí? Al borde de esa superficie. Y para una partición y cualquiera tenemos x sub y menos 1, tendremos una altura acá, f de x sub y, un valor de ordenado de función, f de x sub y menos 1, y acá f de x sub y.
Y bueno, extendemos, ¿sí?, el tronco de cono hacia el otro lado. Entonces, tenemos los elementos que hemos determinado para nuestro tronco de cono, donde vamos a decir lo siguiente. Acá tenemos el radio, ¿sí?, que tiene que ver R1 con el giro izquierdo, ¿sí?, con el giro del extremo izquierdo, R1. Acá tenemos el radio 2, que tiene que ver con el giro, pero del extremo derecho para esta partición genérica sub i. Y además tenemos L sub i, que es la longitud de este segmento, y C sub i, que será un valor intermedio en el segmento I. Y al girar alrededor del eje de revolución, entonces dijimos que genera este tronco de cono, donde llevando, ¿sí?, el cálculo, ¿sí?, de la superficie de un tronco de cono, ¿sí?, vamos a estar llevando ahora el cálculo de la superficie del tronco de cono al lenguaje, ¿sí?, que estamos poniendo acá para la partición sub i. Entonces, la superficie para el tronco de cono lo calculamos como 2pi por radio por L, ¿sí? Nuestro radio, ¿qué característica tiene? Tenemos el radio para el giro, ¿sí?, del extremo izquierdo y el radio para el giro del extremo derecho. Entonces, el radio lo vamos a calcular como un radio medio. Sumamos los dos radios y lo dividimos 2. Y vamos a ver ahora cómo vamos a calcular L, para nuestro caso, el L sub i, ¿sí?, esta recta que aproxima, ¿sí?, en el cálculo de la superficie del tronco de cono. Nosotros aproximamos con el área del tronco de cono, pero acá tenemos esta parte que vemos que aproxima a la parte de la curva. Entonces, L sub i, nuevamente, como vimos antes, y esta es nuestra delta X, y acá tenemos nuestro delta y, que va a ser la diferencia entre el valor de la función en xy y el valor de la función en xy menos 1, vamos a poder comenzar a plantear el cálculo. Entonces, nuevamente, como hacíamos hasta ahora, la función es continua en el intervalo AB, ¿sí?, y realizamos n particiones, ¿sí?, donde A corresponde con x0 y B corresponde con xn. Y vamos entonces a tener en cuenta estos elementos que recién comentamos en el intervalo sub i. El delta de x sub i, que es el ancho, el radio i, que era el radio medio, y la longitud del segmento Li. Entonces, decimos que la longitud del segmento Li la vamos a poder calcular por Pitágoras, teniendo en cuenta la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, según lo vimos recién en la figura. Y por el teorema del valor medio del cálculo diferencial, sabemos que el cociente incremental, ¿sí?, es igual al valor de la función en un punto intermedio. Pero si despejamos delta i a que es igual a la derivada de la función en un punto intermedio por el delta x. Entonces, este delta i, sub i en este caso, lo vamos a reemplazar por la derivada de la función en el punto intermedio por el delta x. Y lo elevamos al cuadrado porque está elevado al cuadrado. Y luego de eso, distribuimos el cuadrado, ¿sí?, en cada uno de los factores de este producto, y obtenemos esta expresión. Y a partir de ahí, vamos a sacar delta de x sub i al cuadrado como factor común, y nos va a quedar también fuera del radical porque nos queda la raíz cuadrada de esta expresión al cuadrado. Entonces, nos queda uno más, la derivada de la función en el punto intermedio elevado al cuadrado. Entonces, tenemos la longitud, ¿sí?, para el intervalo sub i.
nosotros queremos calcular la superficie del tronco de cono. Entonces, determinamos cómo era el radio sub i y determinamos cuál era la longitud del segmento sub i. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula de la superficie del tronco de cono. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El 2pi por el radio, que el radio habíamos dicho que era un radio medio, ¿sí? Que lo habíamos calculado de esta forma, que en definitiva va a ser f de c sub i. C era un valor intermedio, ¿sí? Entre x sub i menos 1 y x sub i. Acá tenemos el gráfico, mejor que esto, imposible, ¿sí? Entonces, reemplazamos, ¿sí? Por f de c sub i, para ese valor intermedio, y L sub i, el segmento, la recta sub i, la habíamos calculado de esta forma, entonces L sub i lo reemplazamos acá. En definitiva, con todo esto que acabamos de hacer, solamente tenemos la superficie del segmento I. Entonces tenemos que generalizar esa idea ¿a qué cosa? A toda la superficie para todos los segmentos que hemos determinado. O sea, para poder determinar el área lateral del cuerpo de revolución total, o sea, en el segmento AB. Entonces realizamos esa sumatoria y decimos, como siempre, si delta X tiende a 0, ¿sí? La cantidad de particiones tiende a infinito. Entonces, si tomamos límite para cuando delta X tiende a 0, ¿sí? De la sumatoria desde igual 1 hasta n, donde n decimos que tiende a infinito, vamos a poder determinar el área lateral del cuerpo de revolución. ¿Con qué? Con esta fórmula, ¿sí? Nos vuelve a quedar 2pi, el límite de la sumatoria lo reemplazamos con el símbolo integral por el intervalo considerado, el f de c sub i por el f de x y el f' de c sub i por el f' de x. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Una fórmula que nos permite determinar el área lateral del cuerpo de revolución. Vieron que la fórmula siempre partimos para deducir las fórmulas, ¿sí? De un planteo, de un gráfico, ¿sí? De un planteo conceptual sobre elementos que hemos estudiado, ¿sí? Y todos en general relacionados, ¿sí? A la integral definida, los primeros planteos que hicimos de integral definida, y bueno, también utilizamos algún otro teorema acá para demostrar, como el teorema de valor medio del cálculo diferencial o teorema de Lagrange, ¿sí? Y a partir de ahí dedujimos, ¿sí? La fórmula que nos va a permitir calcular el área lateral de un sólido o cuerpo de revolución. Ahora podría ser, ¿sí? Siempre la idea ¿cuál es? Que el cuerpo de revolución se genera a partir del giro de una curva respecto de un eje que llamamos eje de revolución. En este caso nosotros planteamos el giro a partir del eje X. Podríamos plantear el giro a partir del eje Y, donde obtendríamos esta fórmula, ¿sí? ¿En qué difieren? Que acá tenemos f de x y acá tenemos x. Y además, ¿sí? De poder encontrar el área lateral de un cuerpo de revolución, también podríamos determinar el volumen. El volumen, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Sí? Nuevamente tenemos una curva que gira a través de un eje a partir o considerando un eje de revolución, en este caso el eje X, y la aproximación para el volumen la vamos a hacer con un cilindro. Entonces, como habíamos planteado hasta ahora, la función es continua, ¿sí? Particionamos en n intervalos, ¿sí? Y para una partición sub i tendremos, con la aproximación del cilindro, ¿sí? El intervalo xi menos 1, x sub i, tengo que arreglar acá x sub i. Entonces, x sub i menos 1, x sub i, para los cuales tengo sus respectivos valores de ordenada.
y para determinar la fórmula vamos a tener en cuenta que la fórmula del volumen es pi por radio al cuadrado por h, ¿sí? Donde el radio, ¿sí? Lo podemos ver acá, y h va a ser esta distancia, ¿sí? Que en este caso, sí, lo que representa esa altura, lo que pasa es que como está acá en forma horizontal, la altura sería el radio considerado acá, y esta distancia será h. Entonces, según lo que habíamos planteado hasta ahora, que les dije que teníamos la función continua, en el intervalo AB realizábamos las particiones, entonces decimos que delta x va a ser igual a h, que es nuestra altura, ¿sí? Y el f de x y menos 1, el radio según lo mostramos recién en el gráfico. Entonces dijimos que el volumen lo calculamos como pi por radio al cuadrado por h, reemplazamos por los elementos según los definimos ahí en el gráfico. Entonces, el valor de la función en x y menos 1, que era el radio, y delta de x sub i, ¿sí? Que corresponde a h. Nuevamente, ¿sí? Decimos que esto será para el volumen para la partición i. Necesitamos realizar la sumatoria para todas las particiones, así vamos a tener el valor aproximado del volumen total, y cuando delta x tiende a 0, n tiende a infinito, entonces planteamos nuevamente el cálculo del límite de la sumatoria, que lo llevamos a la expresión de integrales. En definitiva, nos queda para calcular el volumen, ¿sí? Que tenemos que realizar el cálculo de pi por la integral entre a y b de la función elevado al cuadrado por su diferencia. Y acá, bueno, tenemos un ejemplo donde queremos determinar el área y volumen de revolución generado por la gráfica de esta función, que es igual a x al cubo, que es la misma que les mostré recién en el GeoGebra. Entonces lo único que tenemos que hacer es tomar la fórmula, ¿sí? Calcular en este caso la derivada y reemplazar. Bueno, reemplazar f de x y bueno, aplicar un método de integración, lo paso más rápido, ¿sí? En este caso está directamente integrado por tabla, por más que acá está puesto cuánto es t y cuánto es el diferencial t, está hecho directamente por tabla porque acá afuera sí tenemos la derivada o casi la derivada de lo que está acá, porque la derivada de 1 más 9x a la cuarta es 36x cubo, y como acá afuera tenemos el x cubo, ¿sí? Lo único que hay que hacer es agregar y compensar el 36, ¿sí? Entonces, estaríamos integrando por segunda columna de la tabla, no estamos realizando la sustitución, por más que estamos mostrando esto para ver que se puede integrar por segunda columna, así que no hace falta cambiar los extremos de integración. Bueno, entonces, integrando nos queda esta superficie. Y si queremos calcular el volumen, reemplazamos en la fórmula del volumen por x cubo, ¿sí? Calculamos esa integral que es muy simple, la evaluamos y nos da el volumen en unidades de volumen. Bueno, y acá les dejo otro que pueden hacer y calcular. Estos temas, tanto el de integral aproximada como las aplicaciones de la integral, estas aplicaciones, ¿sí? El cálculo de longitud de arco, área y volumen de un cuerpo de revolución, no lo ven en el práctico, solamente lo vemos en el teórico, ¿sí? ¿Y en qué situaciones podríamos aplicar el cálculo, ¿sí? Del área y volumen de un sólido de revolución? Piensen, por ejemplo, si ustedes fueran fabricantes de vasos, ¿sí? La industria se dedica a fabricar vasos de distintos modelos, ¿sí? Entonces podrían pensar que un vaso se puede generar a partir de estas ideas. Vieron que en los gráficos que hice, si los diéramos vuelta, podríamos pensar que se trata de vasos. Podrían tener obviamente distintas formas, tendremos distintas funciones o curvas. Entonces, a partir de eso podríamos determinar qué cosa. Por ejemplo, ¿sí?
cuando calcula la superficie, podríamos calcular la superficie, ¿sí?, del vaso, calculamos la superficie del vaso y en función de eso podríamos calcular, determinar la cantidad de vidrio que necesitamos para armar el vaso, ¿sí? Tendríamos que calcular dos, una que tenga que ver con la superficie interior y exterior del vaso, porque evidentemente el vidrio tiene cierto grosor. Pero además podríamos calcular el volumen de ese cuerpo de revolución, y entonces el volumen que nos permite saber el contenido, ¿sí?, que puede, ¿sí?, el volumen de agua o de otro líquido que podría alojar ese vaso. Le digo un vaso porque es una idea como simple y muy cotidiana, pero esta idea lo pueden llevar al cálculo para un montón de cuerpos o sea, objetos que pudieran necesitar, en los que pudieran necesitar determinar este tipo de características, ya sea superficie o volumen.